Es una artista de Misiones, nacida en San Ignacio, un pueblo de Misiones. Ella está formada en dibujo y pintura, también en los talleres de Felipe Noé. Es una artista de gran trayectoria, con un gran recorrido y como un poco escuchado que se nombra como una artista de los caminos, que me encanta como esa definición, porque creo que en su práctica está esta cuestión del tránsito, de la reunión, del encuentro, que un poco tiene la palabra camino alojada, ¿no? Esta idea de trabajar con otros, trabajar con comunidades. Me parece que habla de una práctica que es muy interesante para compartir y para empezar como a conocer, porque bueno, yo antes de que comenzáramos le comentaba a Mónica, ustedes están como empezando la carrera y a veces uno tiene una mirada sobre lo que es la práctica de un artista que imagina como un artista trabajando solo, ¿no? Pero también hay como otras formas y hoy venimos como un poco a conocer esas otras formas posibles en el marco, bueno, de esto que estamos trabajando fundamentalmente, que ustedes van a tener que trabajar en el siguiente práctico y en lo que estamos abordando dentro del proyecto en relación a las prácticas textiles específicamente, pero bueno, que son prácticas que trascienden en sí, como decíamos, lo material, y empieza a jugar esta idea del cruce de saberes con otros, ¿no? Como la cuestión más metafórica del textil, que también es otra cosa que vamos a ver un poco en el trabajo de Mónica. Y también, bueno, ella compartió con nosotros algunos textos y había una definición como muy, que me pareció como muy hermosa, es decir, hablaba como de, creo que uno de Cris Escobar, que compartiste, de comunidades táctiles, como hablar un poco y abrir un poco su experiencia a estas comunidades donde está esta cuestión justamente del tacto, del contacto con otros y del bordado, ¿no? Que me parece que es algo súper interesante. Así que bueno, la intención era como abrir un poco la conversación y que ella pueda contarnos, si ustedes bueno, pudieran también preguntarle y empezar a compartir dentro de su práctica e ir intercambiando si surgen preguntas, o sea, como pensar también en esto como un camino, digamos, otra forma de conversación también con su trabajo. Así que bueno, ¿cedemos el micrófono o si no, también? Bueno, luego, tengo una voz bajita, así que mejor. Bueno, buenos días. Feliz de estar acá. Vine muy pocas veces a La Plata y cuando vine, hoy cuando iba entrando, me di cuenta que siempre vine en esta época, o sea, siempre me tocó este color gris, porque siempre era otoño o era invierno. Florencia me preguntaba si quería hablar un poquito de mis comienzos, cuando yo estudiaba. Le dije que no me dé esa idea, porque no tenía soy demasiado detallista, mi trabajo es detallista, entonces siento como que nunca termino de explicar y entonces me voy con un. Así que las imágenes que voy a utilizar son de 24 años de trabajo en este pueblo, que es el Partido de Guairá, del Litoral Sur, la zona del Litoral Sur. El Litoral Sur es como toda una cadena de serranía que tiene el pueblo alrededor. El estado es el Guairá y el país es el Paraguay, ¿no? Está como en el centro del Paraguay. Y lo que voy a utilizo las imágenes que queden atrás, que queden corriendo, y pedí que prendan las luces porque cuando entré me dio la impresión que a mí me pasaría que entre el calorcito que hay acá y la oscuridad yo me quedaría dormida. Entonces dije, tras que yo tengo una voz medio monótona, dije se van a dormir todos. Así que ahí ven justamente la serranía del Sur. Para mí es muy importante que ustedes vean, entro así de bien, ustedes me hacen preguntas y puedo ir y venir. Para mí el paisaje es muy importante porque, bueno, mi formación es pictórica básicamente, más que dibujante. Yo me hice dibujante luego y me hice textil luego, lo cual me encanta que haya sido así y que no haya sido como estudié textil y soy textil. Para mí es un devenir que sucedió, perdón que hable así. Para mí es algo que fue sucediendo, pero mi formación, y yo siempre me presento más como pintora que como
textil porque para mí es natural el color. O sea, yo ordeno mi cabeza está ordenada en forma de mancha y mancha de color, construyo así. Tal es así que cuando yo empiezo a dibujar, que justamente comienzo a dibujar queriendo retratarlas a las tejedoras, fue como, no tengo un dibujo como el académico. Por ejemplo, yo no veo, cuando dibujo, yo no veo la profundidad. O sea, mis dibujos son un primer plano, no hay profundidad. Como que dibujo hasta la célula del cuerpo y esto termina siendo una abstracción. Bueno, este es Enrique. Enrique es uno de los tejedores principales que tuvo el pueblo y se murió. En el pueblo hay muy pocos tejedores en este momento. Siempre hubo pocos, pero ahora hay muchos menos. Él murió con 75 años, 77, no, hablamos de 78, pero yo lo conocí con 75, una cosa así. Y él tenía una frase maravillosa que era, él era el único, y sigue siendo el único consciente de una historia de la vida. No, me estoy explicando. Aoí, para mí es como que todo el mundo sabe, Aoí es Aoí Oí es fino angosto. Tal es así que en Misiones, nosotros en Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, como compartimos como la cultura guaraní. Nosotros decimos canilla poí, alguien que tiene el tobillo angosto, tobillo fino. Y tela angosta o tela fina significa eso, ¿no? Es tejen telar, es una tela de telar y mide 60 centímetros, 70 centímetros. Yo siempre hago esta historia muy rápida del oboí, que es así. El oboí en realidad es guaraní y es indígena, o sea, es precolonial, ¿no? Llega en español y le imprime el bordado. Entonces, ellos muy hábilmente, con esa habilidad de, como los brasileños que hablaban de tupí, ¿no? Como ser, como fagocitarse al invasor, como tragan eso que ellos le están dando y le ponen al bordado, le van poniendo como nombres en guaraní. Entonces, bueno, ahora no me voy a acordar los nombres, pero los nombres del bordado, ¿no? O sea, el bordado es español, se imprime en la tela de oboí, pasa a ser, sigue llamándose oboí. Cuando lo oboí solo la tela. Entonces ahí ya tenemos dos movimientos. Y hubo un tercer movimiento que es cuando llega la industria de la tela, y aparece el algodón, y que ellos empiezan a ganarles a ellos porque era imposible, ¿no? Por ejemplo, les cuento así, y se lo voy a decir en guaraní, no importa, no voy a traducir a pesos, pero por ejemplo, 1,80 m de lienzo, que es muy parecido al oboí, que mide 1,80 m, sale 18.000 guaraníes, y 1 metro de tela, que es 60 centímetros, cuesta 150.000 guaraníes. Entonces ahí ustedes ven que era imposible que eso sobreviva. Entonces ellos toman de vuelta, vuelven a tomar la tela industrial, bordan sobre esa tela y le siguen llamando. Entonces en el pueblo uno puede ir viendo todas esas capas de historia. Eso como muy rápidamente es como la historia que yo fui aprendiendo. Y hoy hay otro movimiento que ya ni siquiera es la tela bordada, que cuando yo llegué existía. En el pueblo hay una cooperativa que fue creada por mujeres que ya murieron. En esta semana yo publiqué que murió la semana pasada, el miércoles murió Digna, que era la esposa de Enrique, y que Digna a su vez venía de una dinastía de tejedores, ¿no? Y ella murió con 100 años y sus hermanos murieron con 103 años, Sara y Paulina murieron con 103 años. Eso para que ustedes tengan idea de estas mujeres que yo fui aprendiendo a medida que estaban en el pueblo, de que ellas es como si fuese una casta el tejedor.
El bordador es como muy distinto. Yo fui muy amiga de las tejedoras porque cuando llegué, yo comienzo a trabajar en el 2002, yo entro con una beca de la Fundación Rockefeller que estaba anidando en el Museo de Barro. Mientras tanto les voy pasando los tejidos, los bordados, que justo los traje ahora del Paraguay, y entonces ustedes se los van pasando, después los van viendo y mientras yo sigo hablando, ¿sí? Tengan cuidado con el manual, por favor. Van a ver que estos son trabajos que ellas ya se hicieron conmigo, son nuevos, ¿no? Son 2024, 2025, o sea, trabajos muy nuevos. No, estos son todos del año. Sí, 2024, 2025. Esto como lo anteúltimo que se hizo y lo que está expuesto hoy en el Museo de Barro, que yo todavía no publiqué, son trabajos más que nada geométricos, en la abstracción geométrica, que es lo último. En estos últimos trabajos, yo voy a relatar básicamente la técnica esta. A mí no me gusta hablar de técnica, estos son los bordados españoles. Pónganlos al revés. Cuando los pasen, pásenlos envueltos hacia adentro y desde la parte de atrás. Atrás van a ver la ficha técnica. Que ella está bordada. Les voy a explicar el procedimiento, porque rápidamente les voy a hacer también la propia historia del propio proyecto. En realidad no es un proyecto, hablando del proyecto. Para mí es muy... Es muy difícil que se están todos maravillados con esto. Para esto no tengo problema. Ellos lo doblan en dos, lo doblan en dos. Dos. Bueno, era solamente para que no los maniobren tanto de frente, ¿no? El primer periodo, que fue cuando yo llegué justo en abril del 2002 al pueblo, que yo no conocía el pueblo, yo entro a trabajar con las tejedoras, ¿no? Y entré a trabajar con Digna, con Sara, con Paulina, que conocía por primera vez. Y trabajar era, cuando yo llego, que no tenía la menor idea de lo que iba a hacer en el pueblo, ¿no? Entonces, rápidamente, porque era tan emocionante, es muy emocionante encontrarse con un telar y que te cuenten que te lleven al fondo del patio, y en el patio está la planta de algodón, que saquen un poco de algodón, lo cargan, como que lo limpian, lo ponen en una especie de arquito como si fuese un arco de flecha, pero de más o menos 30 centímetros y con un hilo velero. Entonces lo ponen al poco adentro del hilo velero y lo hacen como si fuera sonar, y en ese sonar se va abriendo, y entonces ahí el hilo, se saca el hilo y se comienza a hilar, ahí comienza a hilar. O sea, es un proceso largo, porque imagínense que primero lo tienen que plantar, lo tienen que sembrar, cosechar, se limpia, se selecciona y luego se empieza a hilar, y el hilado es toda una tarea enorme. En el pueblo, graciosamente, es muy importante el tejedor, y siempre hablamos del tejedor y nunca hablamos del hiladero. Es muy importante la persona que hila el hilo, ¿no? Porque por eso Ticio habla de la comunidad textil, porque lo volví loco con el tema de las manos, porque yo le explicaba de la importancia en el pueblo de la información que ellas tienen en la yema de los dedos. Y hago esto porque en forma permanente nosotras tocamos el textil, nos da información
información, esa información de la yema del dedo es importante para nosotros que si queremos trabajar con el textil, porque es algo que no es solo ojos, funciona la yema de los dedos. Y en el hilado también, porque esa información se va afinando a medida que yo voy aprendiendo en un rápido y veloz conocimiento que se produce de información entre la yema del dedo y el cerebro. Claro, se va produciendo, es una información que es muy rápida, que uno cree que es intuición y no, porque es una información precisa y detallada. Hay muchos estudios hoy en día que detallan, ¿no? CENET, por ejemplo, hay muchos estudiosos que trabajan sobre lo que es la comunidad textil. Pueden ir pasándolos hacia atrás de a uno. No es importante que estén todos así, ¿sí? Los pueden. No me queda. Está el hilandero. El tejedor a veces es hilandero. En general, el tejedor tiene que saber todo. Pero no necesariamente. Y otra información que se me pasó es que me sorprendió porque hay una imagen que se me cruzó ahora, es que en el pueblo hay 4 colores de algodón. Está el algodón blanco. Hoy no traje nada de lo que es el aupoyete. Hay una diferencia entre el aupoyete. Cuando entra el bordado ellos empiezan a hacer una diferencia entre el aupoyete aparece la palabra esta, que a la palabra aupoí le agregan ite, que en guaraní significa verdadero. Entonces se diferencia el aupoí, que quedó ya con la tela industrial y el bordado español, del aupoyete, que yo no traje nada ahora, que es la tela verdadera de aupoí, a veces con bordado, a veces no. A mí me gusta sola. Entonces ese primer tiempo yo trabajé así y a partir del 2022, cuando regreso al pueblo para iniciar un nuevo proceso con ellas, yo quería que yo sea el color, ¿no? Mi cuestión así pictórica que estaba llamando y el... ¿Cómo? No, yo comienzo en el 2022 y sigo trabajando mucho tiempo, o sea, nunca dejé de dedicar al pueblo. Lo que pasa es que hay fases del trabajo que son más fuertes, ¿no? Entonces, no me voy a sentar y enseñar porque no me alcanza. Cuando terminé el proceso, la beca era de 3 meses y en realidad ese primer año yo había estado 1 año. Cuando termino, que me despido, con una muestra en el pueblo, que ellas mismas, las tejedoras, me consiguieron una casa donde los hijos de las tejedoras y yo y ellas instalamos como si fuese un mini museo de todo lo que habíamos hecho, ¿no? Y me acuerdo que cuando volví a Misiones, que yo vivía en Misiones, le muestro a otra artista todo el proceso, las diapositivas, así, todo lo que ustedes ven eran diapositivas que hoy en día están digitalizadas. Y se las muestro a Sonia, que es una artista así muy, muy fina, y cuando apago el proyector me digo, bueno, mira, en realidad ellas siempre pensaron que ellas bueno, primero nunca les dije que era artista, yo simplemente estaba allí, trabajaba, conversaba, hacíamos comida, dormíamos, las veía trabajar, las entrevistaba, las fotografiaba, pero nunca dije, la categoría artista no existe en el pueblo. Entonces, salvo un músico, salvo un actor, pero no existe. Solamente al final, cuando yo quiero hacer esta muestra, yo saco como una carpeta de imágenes de trabajo mío y se las muestro. Me acuerdo que Ariana se largó a reír y se reía en las carcajadas, le producía mucha risa en mi trabajo. Y me decía, qué ocurrente, pero qué ocurrente que sos, como que era. Y me olvidé de traer unos encajes que tengo, los encajes que son los o sea, ese primer periodo que yo hice fue trabajar así como fui juntando material de ellas y después por otro lado lo que hacía fue esas diapositivas que eran los retratos de ellas más las entrevistas grabadas. Lo que yo hice fue
armaron una documentación que eran dibujos de ellas, los retratos, y por eso dije yo devine dibujante, porque empecé a dibujar con ellas. Yo empiezo a no sé si me pasaron los retratos. Sí, quizás más. Eso sí no se va a ver nada, va a ser blanco. Toda línea. Apagamos un segundo. Sí, muchísimo. Acá está, ¿no? No. Esos son unos dibujitos. Eso es acerca de los encajes. Eso es justo acerca de los encajes. Sí, después me aparece. Esa es la casa de Eusebia, es una de las tejedoras. Yo no quiero mirar porque si no lo voy a ir detallando y no termino nunca. Es la casa de Eusebia que hoy en día, ahora que murió Digna, es como la tejedora número 1 que hay en el pueblo. Y aparte ella se volvió como maestra de tejido en el sentido de que está enseñando muy generosamente los lunes y los martes ella abre sus talleres para la gente. Y también es bravísima, no es como el profesor de hoy que no hay que decir esto, no se puede decir esto, no se puede decir esto, hoy no, ya hacer esas asuntos. No, nada que ver. Eusebia es bravísima, una paraguaya, así que armas tomar. Uno llega a la casa y es, bueno, si quieren aprender a tejer, primero van a tener que tener su propio algodón, la propia semilla que se va a quedar al dos, van a tener que preparar la tierra, van a tener que sembrar, o sea, empiezan de cero, bravísima. Y después recién se hila y después recién tienen permiso a sentarse en el telar. O sea, es como la vieja escuela. Y esos son los colores de algodón. Empecé a contarle. Lo que pasa es que hay tanto que yo me voy por las ramas. Ustedes me preguntan lo que se me ocurre. Que tienen en el primer plano tienen el algodón rojo. Que el tejido pasa a ser un poquito más clarito, no es, ellos dicen rojo, pero es un color, a ver, es un color, no sé, tierra, bueno, yo digo tierra porque no sé, la tierra es de ese color, y detrás está el algodón verde que lo trajeron de Perú. Argentina no tenía ese color y el Perú sí, el Perú tiene hasta algodón azul. Y en el Paraguay, el algodón blanco se mezcla en la misma plantación, se mezcla con el color rojo y se produce como un medio, digamos. Es así como si fuese un blanco sucio, ¿no? Es precioso. Si quieren aprender, que como están mirando. Bueno, en ese primer periodo lo único que hice fue caminar por todo el pueblo, conocerlas a ellas, entrar a las casas, dibujarlas, retratarlas y todas las entrevistas y todo eso pasó a ser dibujo, más otra obra que no sé qué van a ver, que es una gran mesa, ahí está bailando y ese museo, es una gran mesa con las distintas clases de telas que ellos tienen, ¿no? Y haciendo clasificación, yo soy muy amiga de clasificar todo, así, clasificar, ordenar. Entonces, por eso tengo. Bueno, pero gracias a eso, hoy, por ejemplo, en este momento en el Museo del Barro hay una clasificación de telas que el pueblo, al no tener como una historia de lo que es el tejido y el bordado, lo que sucede es que se van perdiendo, o sea, muere el tejedor y la tela se pierde. Entonces, en el mismo estrario aparece tela Digna, tela Enrique, tela Paulina, ¿entienden? Yo misma me di cuenta del valor que tenía hasta cuando pasan 22, 23 años del año pasado, encuentro en un baúl mío, eso no me había olvidado, y encuentro y empiezo a ver las etiquetas que había hecho. Me dio mucha emoción porque hay telas que no existen más. O sea, hay una tela roja que tejía Enrique, que cuando me llevé al pueblo para pedirle que me la repite, inmediatamente una chiquita adoptada por Paulina, que es la hermana de Digna, ella dice, esa era la hija del tío Enrique, y ella fue la que me dijo que hacías así. Son esas cuestiones que suceden del trabajo de uno, que uno es como no se da cuenta del valor que puede tener. Esta es mi casa.
justamente me la pidieron y yo la tuve que volver a entregar. Es una casita muy pequeñita que yo alquilé en el año 2022 y la tuve hasta marzo de este año. Yo llegué para trabajar ya el color, y no trabajar el apoyo auténtico, sino trabajar ya, podía ser el apoyo auténtico, pero con color. Y también las industriales que ellos llaman apoyo, que está bordada. Y les voy a explicar ahora la técnica que estaba empezando a explicar y me fue. El bordado, cuando yo llegué con montones de cajas de hilos de bordar desde Argentina, que llevaba para allá, cuando ellas me ven, me miran y me dicen, ¿pero para qué es esto? ¿Para qué son estas cajas? Y yo digo, hilo. Y me dicen, no, nosotros no usamos ¿pero qué hilo van a usar? No, y entonces el oboín industrial tiene colores, tiene muchísimos colores. Ellos usan un marrón, por ejemplo, si compra tela marrón, y se deshila. O sea, es tan fino como un cabello. Y es así bordan. Entonces, por ejemplo, ellas inventan puntos. Y van a ver que inventan el punto piel. Y hay trabajos en donde el punto piel pasa a tener varios puntos piel. El punto piel, por ejemplo, es así. La aguja entra y sale como si fuese un delfín que va nadando así y entra en las olas. Como agarra un hilo, sale. Es impresionante. O sea, la técnica de bordado, y tienen una cuestión como hasta matemática. Imagínense que ellas aprenden a bordar a los 4 años, como casi hablando. Entonces bordan, hay mucho más bordadoras en el pueblo que tejedores, y Digna se reía y me dice, porque Digna me decía, lo que pasa es que el tejido es solitario, porque estás sola en tu casa, porque tenés que estar en tu casa porque el telar te afinca, y en cambio el bordar es como el bastidor pequeñito, y el Paraguay que hace un calor brutal, con el 18 grados es muy fácil. Entonces, bajo de los mangos está el tereré y la rueda de bordar, y ahí se hace. Entonces, es como permite la charla en el tejido, el telar, no es más solitario. Eso siempre lo cuento porque para mí es un detalle que es un trabajo doble. O sea, imagínense deshilar la tela para tejer otra tela, porque en realidad este bordado, más que bordado, es como un tejido, ¿no? Por eso también tiene ese espesor. Y bueno, yo cuando volví en el 2022, así como para trabajar, empecé a trabajar con 25 personas, con 25 bordadores, de no tener nada, empecé a hablar a recibir gente, porque yo no sabía quiénes eran las que iban a querer hacer lo que yo les iba a pedir. Y empecé a trabajar con un tema que trabajó una historiadora que es la historiadora más conocida en el Paraguay, que se llama Milda Rivarola, que tiene en la web durante la pandemia muy generosamente. Ella hizo un trabajo gigantesco que fue escanear todas las imágenes, como de una historia de Paraguay en imágenes. No sé si se llama Imago, pero no me acuerdo si es Imago Paraguay, no recuerdo, no, porque si ustedes ponen imágenes de Milda Rivarola o imágenes de la historia del Paraguay, Milda Rivarola saldría. O sea, un archivo gigantesco, monstruoso, que lo subió todo a la web. Ella me cedió las imágenes del estilo de la historia del paraguayo, y ese fue como el primer trabajo que yo hice, que fue tomar todo ese archivo. Son todas imágenes de archivo que datan. Esta es la unión de dos proyectos míos, que es la CONAMURI, que es la parte del Paraguay también, que son campesinas paraguayas,
sin tierras, trabajando con las tejedoras y bordadoras en el taller mío en el año 2024. Paraguay. Petrona es una cajera que está en el centro. Bueno, eso es algo muy gracioso, que en el pueblo existe la fiesta de la Opoí, que es más o menos noviembre-diciembre, y se hace como más allá del festival, que son como muestras de tejido y de bordado, se hace como un recorrido en carrozas con reinas, príncipes, todo, y ese año digna, que estaba la reina así, tendría casi 100 años en ese momento, y iba en una carroza con un telar montado y ella iba tejiendo, pero tejiendo de verdad, no era que hago que tejo. Esos son dos festejos. Los festejos del pueblo son así, eso sería en junio, y hace un calor brutal, en junio. Eso era como una cuadra de casa que estaban las chiquitas todas ataviadas. Los festejos duran una semana y son realmente muy hermosos. El pueblo vuelve a una calma chicha que nos aburre muchísimo, así que esos días hay que salir. Esas son las carrozas. Esa es la primera lista de los bordadores y tejedores que tuve ese tiempo. En ese tiempo yo hice la historia del vestido paraguayo, después hice otra obra que se llama, que la van a ver acá, se llamó Barroco Opoí, porque hay como un barroco en todo ese trabajo, van a ver como hay un horror al vacío, no hay un milímetro que quede rodado, no, sí, todo cubierto. Esa es la muestra en la Fundación Santander. Esas son de si quieren el CIA para no les quiero olvidar el teléfono ahí. Lo que ven atrás son los encajes de Petrona, y Petrona es para mí la encajera principal que tiene el pueblo, y el encaje también no es guaraní, el encaje viene de España, que tanto en Tucumán, que están las randeras del cercado, como en el pueblo, todo el encaje viene, pero cada pueblo, tanto el cercado como lo que se hizo, y Carapeguá también es otro pueblo en Paraguay, como que hacen propio ese tejido, ¿no? Y encaje yun y encaje aguja. Y son muy diferentes a la vez el tejido de Tucumán y el tejido del Paraguay. Petrona es la única a la cual yo he pedido que retrate a sus compañeras y a ella misma, y Petrona primero se asustó y me dijo, no, yo no me animo, o bueno, pero me dibujás vos, haceme los dibujos. Es por eso que yo le dije, no, porque si yo le dibujo, a ver cómo les explico, si yo le dibujo, es muy difícil para ella reproducir mi dibujo, porque hay una técnica del encaje que iba a ser como imposible que en mi dibujo sea. Entonces yo le pregunté, le dije, primero explícame vos la técnica. Y entonces lo que me di cuenta es que el encaje es una red con cuadraditos, que son píxeles. Entonces el redondo, por ejemplo, la esfera o la curva, es muy difícil. Lo que salen son como una carita, por ejemplo, son todos como si fuesen píxeles unidos que forman un blanco. Entonces lo que yo hacía, por eso aparecían esos dibujitos ahí como infantiles, yo le hacía esos dibujitos para que ella pueda como entender y reproducir, y a la vez ella simplificaba. Y aparte porque a mí me interesa que aparezca la propia forma de construir el espacio que tienen ellos, que no es la mía. Yo tengo otra forma y cada uno de nosotros tiene una forma como una forma de hablar. Entonces para mí es importante que suceden cosas increíbles, que no traje los encajes, no se pueden ver, pero esos son todos como retratos de sus compañeras, ¿no? Que son como otro archivo, son todas formas de archivo que yo tengo, como archivar como la historia del pueblo, como una historia textil y táctil. Ahí Ticio jugó con el textil y
textil, como sonoramente, ¿no? Bueno, ahora sí. Lo que estaba adelante son las guaridas, que eso formó parte de la primera parte del proyecto, que como para mí el paisaje es muy importante, porque bueno, yo soy una pintora, empiezo siendo una pintora de naturaleza y es como una de mis líneas de trabajo, la naturaleza. Entonces yo siento que el paisaje se imprime en nosotros, así como nosotros lo influenciamos y destruimos. A veces destruimos, a veces bueno, bastante destruimos el paisaje. O sea, hay como una interacción mutua y por eso para mí era importante que esté presente el paisaje en el relato de esto, y por eso hice las guaridas que eran. En Misiones existen las guaridas de las termitas, y que se llaman tacurú. Sí, es tremendo. Se llaman tacurú. Y cuando yo llegué al pueblo, el pueblo estaba lleno, todo el paisaje de esa zona está lleno de tacurú, que miden entre 80 centímetros a 1 metro. Bueno, en el África son de 2 metros y son muy altos y flaquitos, acá son gordos y de 1 metro. Entonces yo empecé a construirlos yo, y bueno, eso fue todo un trabajo que se fue por otro lado, que no les voy a aburrir con eso, pero tienen que ver con mi mano, con la forma de mi mano. Bueno, para mí también otra de las cuestiones que yo hago con mucho hincapié es en la medida de la mano, ¿no? Que nuestro trabajo pueda ser a medida nuestra, medida humana, ¿no? Que no sobrepase eso, porque cuando sobrepasa eso es que hay problemas, ¿no? Problemas planetarios, problemas, entonces que sea a medida humana. No sé si quieren hacerme alguna pregunta y entonces así yo puedo. Si quieres podemos seguir pasando. ¿Paso? Sí. Si alguien viaja al pueblo por la beca. Vos llegas al pueblo por una beca y no conocías el pueblo, pero vos decidiste ir a ese pueblo. ¿Cómo fue el primer? Yo digo, o sea, cuando yo me presento a la beca, me presento con algo muy simple y yo no defino el pueblo. Son ellos, el Museo del Barro, que definen el pueblo. En realidad me dan dos posibilidades. Yo iba a trabajar y quería relacionar como el trabajo textil contemporáneo con el trabajo tradicional de los grandes maestros, tejedores, abordadores o textiles que tenía el pueblo. Y me dan dos pueblos. Uno era el pueblo de Itauguá, que es muy cerca de Asunción, que está a 15 minutos de Asunción, que casi es como si fueran los márgenes, pero está cruzado por una autopista. Y eso definió para que yo no quiera estar. Era como algo muy tremendo, porque esa autopista rompe el pueblo. Y a mí eso me produjo como, no sé, no me gustó para nada. Yo pasé ahí y dije no, y seguí de largo. Y llegué a este pueblo que está a 170 kilómetros del pueblo, de Asunción, y yo siempre dije que parecía como un caracol y que el pueblo a la vez se repite al Paraguay, porque el Paraguay está inserto en el corazón de América del Sur y está encerrado, y el pueblo a su vez está como encerrado en el Paraguay. Es como un doble movimiento, y eso se ve porque es tremendo. Es tremendo porque eso uno siente, ¿no? Porque el cerramiento uno termina sintiendo. O sea, a mí me encanta estar allá, pero a veces cuando salgo, me agarra como. Porque uno siente ese peso que hay ahí. Sobre los trabajos que están viendo. Sobre los trabajos que les traje hoy, es como un relato de las etnias, es un archivo de las etnias que hay en el Paraguay, pero que a su vez no es una cuestión verosímil, en el sentido que están siendo retratados por eso yo le llamé a esta serie Paraguay Inventado, que eso se ve en la ficha, porque al Paraguay llegan estudiosos europeos, y esos estudiosos europeos son los que retratan a los aborígenes y les hacían poner, los disfrazaban
hay algunos que están disfrazados de aborígenes con ropas que son espantosas. Hay algunas imágenes como son tremendas y esas imágenes se venden como algoritmo, después se transforman en postales. O sea, primero eran de estudios de estos estudiosos que llegaban, pero después se transformaron como en una cuestión así de reproducción masiva. Se reproducían acá en Buenos Aires esas postales. No, me quedé pensando en esto de las formas de tejer o de tejido que lleva como el nombre propio del tejedor o la tejedora. ¿Con qué tiene que ver? Si con el modo, que eso, digamos, lo hace esa sola persona, no muere ahí, digamos, la tela. La tela es tan simple como que cada uno diseña su propia tela. O sea, no tiene que ver con su propia forma, sino que también tiene que ver, por ejemplo, esa tela que yo les decía que la tengo, que Cecilia la ve y me dice que Cecilia tiene 30 años, es una tejedora joven, me dijo que es la tela del tío Enrique, es porque esa tela de Enrique es una tela hilada más gruesa, es hilo rojo, es más gruesa, pero la urdimbre es un hilo industrial finito de coser a máquina, ¿entienden? Entonces va armando, eso arma el diseño. Es la idea, por ejemplo, hablando con Digna, un día le dije, ¿por qué clasificas los hilos? Para que ella me dice, yo clasifico los hilos, claro, para hacer una clase de tela. Entonces ellos, según los hilados, van clasificando esos hilos y van haciendo diferentes telas. Entonces un día le dije a Digna, ¿por qué no mezclas con tela? Y salió una tela preciosa, pero no serviría para bordar, porque bordar se cuentan los hilos y saldría con un punto muy descompasado. Dóblenlos en 2 nomás, no en 4, ¿no? Porque se arrugan demasiado, ¿sí? Y las arrugas no son buenas, ¿no? No sé si quieren algo más para... ¿sí? Yo te quería preguntar cuánto tiempo más o menos tarda todo el proceso de vida, o sea, tal vez viendo de eso como explicaste vos, que cuando me enseñaban era muy pero a la hora de hacer ¿Tejer la tela propiamente? ¿O qué? Bueno, Digna era increíble. O sea, una cosa es el hilado y después viene a sentar la urdimbre en el telar. Es un trabajo gigantesco que se hace. Yo no sé hacer. Entonces, le he visto a ellas hacer y es complejo. Es como son cuestiones matemáticas y un telar no se monta por 2 metros de tela, se monta por 10, por 20, por 30 metros y quizás más, ¿no? Entonces se monta el telar y el telar está acá, vos ves que allá sale con una madeja de hilos que se enrosca en un poste. Y ellos van largando eso y el hilo va entrando al telar. Entonces ellas van cortando cuando alguien necesita, por ejemplo, llego yo y le digo que quiero comprar 2 o 3 metros, entonces se corta, o 5 metros y se corta, y ellas siguen. Y, por ejemplo, pero el telar propiamente, que es pasar la trama, digamos, Digna me decía, cuando yo era muy viejita, me decía, yo solo tejo 5 metros por día. Y es un trabajo y un esfuerzo enorme porque es mucha fuerza física, mucha. Tan es así que yo antes de morir el año pasado estaba con ella y ella me dijo, ahora solo puedo hilar. Ya no le daban la fuerza para tejer. Bueno, y después de hacer, cuando llego, yo llegué con la idea en el 2022 que estaba trabajando ya en color. Yo llegué teniendo la imagen en la cabeza de que en la cooperativa y en las grandes hay montones de tiendas en el pueblo de señoras que acopian bordados de bordadores
tejedoras y los venden para gente que viene en auto y compra y está de paso. Entonces yo tenía en la retina guardada la imagen de grandes telas de bobulín, todas bordadas. Y yo tenía como, yo trabajo mucho con abstracción geométrica, tenía muchas ganas de elaborar trabajos en base a eso. Pero cuando llegué, me encontré, fui a la cooperativa muy rápidamente para buscar eso y me dijeron, no, nosotros no hacemos eso porque es muy caro. Es como que se fue depreciando el trabajo, ¿sabes? Como cada vez se fue volviendo caro y la gente ya no usa en el Paraguay. Por ejemplo, un mantel de 3 metros o 2 metros, de muy auténtico estoy hablando, se tarda 6 meses. ¿Quién lo va a comprar? ¿Quién lo va a tener en su casa? Hoy, ¿quién usa? Muy poca gente usa mantel de tela en las casas. Se usan individuales, se usan plásticos, se usan materiales sintéticos, hasta no lavables, cualquier cosa, pero no se usa. Entonces, todo el trabajo en el pueblo fue quedando. Ahora, por ejemplo, lo que se está haciendo es exigir que las escuelas, las instituciones públicas, los hombres y las mujeres lleven camisas de pueblo, entonces, por lo menos en la zona de igualdad. Entonces, eso hace que el pueblo tenga trabajo, ¿no? Imagínense que es un pueblo que está quedando como cada vez sin trabajo. Y yo me acuerdo en el 2002, cuando yo llegué, que yo llegaba, volvía a Asunción a las reuniones que yo tenía con Luis Escobar, en el Museo del Barro, y yo llegaba con una camisa hecha en el pueblo. Y todo el mundo me miraba raro porque no se usaba. No se usaba, era como. Y hoy no, hoy es como que hay algo como, ¿no? Como que está bien usar eso. Bueno, entonces yo llego a buscar esas grandes telas para hacer los trabajos y no encuentro. Y ahí es que tengo que hacer un viraje y siempre me pasa eso, como que uno quiere, a veces uno tiene intenciones en un proceso de arte, tiene intenciones de hacer algo, pero no se encuentra. Y entonces me encontré en estas tiendas, me encontraba con tiras. Son unas tiras bordadas. Yo decía, que son esas tiras que ustedes encuentran en los costados, que yo uso en los costados. Entonces yo tengo por norma de que ante una cuestión que esa crisis que había en el pueblo, a mí me produce una crisis, porque yo venía orientada a hacer un trabajo y me encontraba que yo no podía hacer lo que yo quería. Entonces empecé a copiar esas tiras y dije, ya voy a saber qué hacer. Y ahí fue que comienzo a trabajar con los archivos de Milda y a poner esas tiras como enmarcando esa imagen, ¿no? Como completando esa imagen. Como parece en este trabajo, por ejemplo. Claro, ese trabajo. Esa obra se llama es una isla rodeada de tierra. Sí. Sí, una cosa así, pero siempre la palabra inventario, archivo está presente y es de una isla rodeada de tierra y es como el archivo, es como un inventario de flora y fauna del Paraguay, también siempre de los archivos de Milda, que los archivos de Milda es como el archivo de la historia gráfica que tendría el Paraguay, ¿no? Estos sí son grabados más que fotografías. Y después lo último fue esto que ustedes están viendo, que son las etnias del Paraguay que son grabados, que hay situaciones que son muy tremendas porque estos personajes que eran antropólogos, etnógrafos, exigían a las aborígenes, que algunas son adolescentes de 12, 13 años, desnudas, ¿no? Y que se tapan. Hay una imagen que son 3 mujercitas, jovencitas, que están como tapándose, como muy incómodas por la cámara. De la misma forma que yo lo uso, que es Paraguay inventado, porque es como una imagen de lo que no es el Paraguay real, sino que es un Paraguay que está como doblemente dicho, ¿no? Inventado por afuera, no por el propio Paraguay. Esto es la historia del textil, la historia del vestir
inventar la piel, ¿no? Como la ropa es como nuestra segunda piel, entonces por eso inventar la piel. Y la primera, ¿cómo fue mi relación con ella, no? Cuando yo llego, ellas nunca, o sea, ellas no bordan imagen. El bordado que hay son 2 puntos, y puntos que vienen de España y que ellas repiten y que los van modificando, y por eso es inclasificable también. Los bordados son inclasificables, porque se modifican familia a familia, como si todas ellas bordaran, y ella lo va a ir modificando, hereda de la madre, modifica ella también, entonces a veces hay momentos que pasa que uno mire y dice qué es, y ella inmediatamente dice, es que este punto que le hicieron esto, son agregados o que le sacan. Entonces yo decía, ¿cómo hago para que ellas, primero que se asustaban todas cuando yo les daba una imagen? Entonces lo que yo hice fue el grabado de los archivos, yo los dibujaba, los pasaba a calco y los pasaba a la tela. Entonces las recibía con la imagen fotográfica o la imagen y la tela ya dibujada. Y entonces les decía que ellas me miraban así con desesperación, elegíamos la paleta de colores que eran las telas para que ellas decidan. Y luego yo les decía, esto es muy simple, ustedes van a elegir un punto, cualquiera de la imagen, apoyan el dedo, apoyan la aguja y por un capricho cualquiera que ustedes definan, que se les venga a la cabeza, punto tal, lo inician. A partir de ese punto, que ustedes deciden este punto, el siguiente punto les va a venir solo, y así. Porque yo sentía que en mi hacer artístico yo funciono así. Entonces yo les estaba pasando, y yo me reía y les decía, miren, el arte funciona por caprichos. Porque ¿cómo les explico? Que hay momentos en que uno, si yo me quedo pensando de explorar, no hago nunca nada, pero yo me tengo que tirar siempre a la pileta y me tiro salvajemente, después uno puede corregir, acá no se puede corregir, esto no es corregir, pero es como que uno va armando la imagen en el camino, no es que yo defino todo en la cabeza y después hago, ¿no? Yo voy en el camino. Acerca del camino, esa es una frase horrible del periodismo también. Bueno, pero no les voy a explicar, sí, ya sé, pero ocurre que vieron cuando uno hace una entrevista, a veces esto en el hablar, yo estaría un día así, claro, te lo escuché decir como de los caminos, o sea, como sí, pero porque el otro malo ni a mí me da gracia, entonces, porque siempre nos definen, ¿no? A mí no me gusta también que me definan como artista textil, porque yo por eso me defino más como pintora, porque yo construyo desde la pintura, yo no construyo desde el textil, todo lo que hago lo construyo desde la pintura. Y lo del camino fue así, digo así, y sí, yo me siento muy cómoda en un camino en el sentido de que, por ejemplo, en este pueblo, a mí me gusta más estar funcionando así, me gusta encontrarme con problemas y venir y caminar y construirme a partir de las charlas con ellas, que estar encerrada en un taller toda mi vida, ¿no? Ese ir y venir, por eso, en ese sentido de hablar, ¿no? Me gusta mucho. Y para este proyecto yo tuve una vida como súper errante. Bueno, primero que tuve una vida errante, porque imagínense que nací en San Ignacio. Por eso también este pueblo me resultó fácil, porque bueno, yo nací en un pueblo muy pequeño, con abuelas tejedoras y costureras y bordadoras, que fueron las que me enseñaron mi propio hacer. Bueno, parar un poco. No sé si... Bueno, en realidad todo el material es por eso querés, son bueno, y esos son los encajes. Ahí están los relatos. Ahí están, por ejemplo. Ellos tienen una facilidad, por ejemplo, en la misma Petrona, cuando yo les muestro. Eso es en el manga, se hizo. Lo que ven en chiquitito es
es una foto que es muy antigua, que yo descubrí casi al final, en el 2012, imagínense, había pasado 10 años y había llegado, y hoy día me muestran esa foto de Sara, que es una fotógrafa que murió también con 103 años, en la cual ella está poniendo a secar un mantel de Cajayú que se llama Rosa y Guillermina, que es un modelo perdido, o sea, es un modelo que no se hace más, que es precioso. Y yo le dije a Petronas si Petronas se animaba a hacer ese retrato, pero 2 metros. Estos trabajos que están adelante son también de Petrona. En el vuelo el encaje no se hace en tridimensión, pero como yo venía de hacer bordados y tejidos en tridimensión, le pasé a ella y empezamos a hacer juntas esos encajes en tridimensión. Entonces yo tengo un trabajo en colaboración con ella, o sea, yo firmo en conjunto con ella. Por eso ven en las fichas, ven que detrás está mi nombre y está el nombre de ella. Esa es la foto, y es Rosa y Guillermina, son 2 rosas. No sé si se ve ahora, el encaje es muy difícil que se vea. Esos son los dibujos, esas son todas tejedoras, son del primer periodo mío, ¿no? Y esa es la mesa que yo les contaba, que es una obra, es una instalación de diferentes clases de tejidos que hay en el cuerpo, o sea, es importante. Esos son el volumen del encaje. Estas son las fichas técnicas de la técnica, y esta es la están los encajes, los carteles que hay en las calles, marcando las ventas de la OPI. Y hay otra obra que creo que va a estar acá, ¿no? Esa que está en el fondo es el apoyo es un pájaro, que es una frase de una entrevista que le daba a Enrique, que era como un poeta hablando. Ticio Escobar dice eso, ¿no? Como que el campesino paraguayo tiene un hablar muy particular y muy poético. Y él me dice como que el apoyo es como un pájaro, vuela por los 5 continentes, así va, dice, educando a la gente. Y así es. Y ahí termina impresionante. Y esa frase quedó escrita en el bordado y están los 3 retratos de Lina, Paulina y él. Son los encajes de eso. Ahí está el anterior, el pasan que yo por eso no quería dibujarle a Petrona, porque si yo le dibujo no sucede esto. Acá está Sara colgando el mantel, pero como la última la flor le quedaba como destruida por la mesa, lo que ella hizo fue separar a la rosa y colocarla debajo de la mesa. Porque no existe esa lectura que nosotros tenemos como si fuese natural, la profundidad dada por esta cuestión italiana que nos viene, ¿no? Del Renacimiento. Entonces me parece maravilloso, porque yo estoy más cercana a esa forma de espacio, porque yo no veo la profundidad. Yo tenía graves problemas para dibujar cuando estaba en la escuela, por eso. Y me encanta que ellas construyan así, la mesa tiene 3 patitas, la silla tiene 2, las otras 2 no son necesarias. Y me acuerdo que cuando trabajábamos juntos en el encaje, o sea, que va hasta el parque, yo le decía a Petrona, uy, acá esto te quedó todo chiquito, te quedó todo arriba, había quedado toda la imagen allá y todo el encaje vacío de la trama de abajo. Y yo le decía a Petrona, ¿y ahora qué hacemos? Y ella me mira así, por favor, esto no es un problema, tac, me hacía así con el codo, me hacía así, me sacaba así. Y me decía, acá vamos a poner el nombre de Paulina, ¿no? Y entonces ella escribió Paulina y ahí nace que vayan los nombres de todas, ¿no? O sea, son decisiones que toman ellas y que yo les sigo. Justamente es la obra de Enrique, de las clases de Enrique. Y después ya son detalles, son detalles que son muy parecidos a estos trabajos que ustedes quieren, no sé si los traen
ella. Bueno, estos son los textos de la Curango. Y esto no es necesario, bueno, sí, me parece que la casita, el taller. Sí, puse las mismas imágenes. El taller les aclaro que es mínimo, porque es un paso que ustedes veían, es cocina, comedor, taller, y después tenía un cuarto mínimo, y después tenía un baño, y se acabó la casa. O sea, yo no lo sentía encerrado porque tenía un parque gigante como todos alrededor. Y todo lo que ven acá es lo que ustedes estuvieron viendo ahora. Ellas, hagamos una, tenemos un segundo, que esta fue una imagen que circuló. Les quiero aclarar que esto, yo trato de no dibujar todo lo que aparece en la diapo, sino que dejo, o sea, trazo las líneas principales del retrato, por ejemplo, y luego dejo para que ellas puedan expandir, ¿no? Como el trabajo que puedan imaginar. Y ahí ellas imaginan ese mundo. Imaginan dónde está, qué tiene atrás. Entonces, bueno, está Raquel. Raquel es una de las mejores bordadoras que yo tengo. Ese fondo lo inventó. El tema de los puntos es algo increíble en este momento. Esas imágenes lo traje. En este momento en el Museo del Barro hay una muestra que es la parte de la abstracción geométrica que yo quería hacer en el 2022, lo pude recién hacer ahora, pero lo vengo trabajando de ese año, ¿no? Porque fue un proceso muy largo de trabajo y recién se pudo, no quiero decir terminar, pero es como que se cerró una etapa y ahí está el museo. Y también hay una parte, hay una sala que está destinada a ellas, que son 5 ya, yo me quedé trabajando con 5, en donde ellas por primera vez están exponiendo sus propios trabajos, ¿no? O sea, ellas no estaban acostumbradas a que les digan o les den espacio para crear. Tan es así que cuando yo hice unos talleres de collage con algunos otros artistas textiles que fueron de Buenos Aires para allá, que me dijeron, Mónica, nosotros tenemos talleres, y que para mí estaba bueno que yo no sea la figura principal que ellas estuvieran, y entonces esta artista les hizo el taller. Yo dije, bueno, mientras ustedes trabajen, yo les preparo un mate cocido, y a los 2 segundos estaban al lado mío. Yo digo, ¿pero qué pasó? ¿Qué hicieron? Y ellas no tienen, para ellas el tiempo vale oro, o sea, ellas son prácticamente mujeres solas, los hombres están trabajando afuera. O sea, en el pueblo no hay casi trabajo, salvo que vos seas un comerciante, pero más allá de 3 o 4 almacenes no puede haber en el pueblo, entonces los hombres son expulsados, o trabajan en construcción en el pueblo, o trabajan en caminos afuera viales, que son obreros viales, que es un trabajo durísimo. La construcción es dura, o lo peor es trabajar como peones rurales en el Chaco paraguayo. De ahí o sea, es un trabajo que vienen, supongo hace 2 o 3 meses, vienen, están 4 o 5 días en la casa y viajan 9 horas para venir. O sea, son trabajos muy duros. Y las mujeres están llevando adelante toda la casa, entonces ellas llevan una economía. El dinero del marido es dinero de ellos. El dinero de la mujer es dinero de la casa, de la familia, de los chicos y de ella. ¿Entienden la diferencia? Por eso es un trabajo que yo tengo que hacer muy cuidadoso, en el cual yo tengo, o sea, no, yo tengo que tener una oreja no solo para trabajar el propio trabajo, sino también tengo que tener algo de auxilio, diría, psicoanalítico, ¿no? Un acompañamiento, porque acompaño todo, ¿no? Los dolores, las enfermedades. Es fuerte y agotador también, ¿no? Tiene sus alegrías, pero también tiene toda una carga muy fuerte. Y
y todo, por ejemplo, esa es la misma regla también, y todos esos fondos, ¿no? Siempre los intentan, ¿no? Y por eso es que ellas no pueden tener tiempo libre, porque desde chicas casi no jugaron. O sea, el tiempo libre fue el bordado, ayudar en la casa, ¿entienden? Es como, no hay el tiempo libre. Entonces es por eso que cuando yo con esta chica que fue de Buenos Aires, decíamos, bueno, con Luciana decíamos, bueno, van a tardar no, lo hacen en 2 segundos porque ellas tienen que volver a su casa, ¿no? Imagínense, ellas se levantan a las 5 de la mañana o antes y preparan cosas antes de que los chicos se levanten, después de dar desayuno, después las llevan a la escuela y mientras tanto bordan y hacen las cosas de la casa, vienen al taller conmigo, trabajan conmigo, regresan, los buscan, ya la comida tiene que haber quedado lista. Es una carrera de tiempo todo el día. Bueno. Sí, estas son las que estuvieron bien. Quizás si algunos no las vieron, hay algunas. ¿Ya todos las fueron pasando las telas? Sí. Bueno, yo abriría si alguien tiene alguna pregunta más, si no Sí. ya podemos ir como, allá hay una pregunta. No, a ver cómo decís. El vértigo lento, el primer título que tengo, después tengo, bueno, la palabra que es un título que tiene medio de la piel, el encajes, inventario de una isla de la tierra, así era el inventario de una isla de la tierra, después es para intentado, y ahora está el segundo y encierra a todo el trabajo abstracto geométrico que está en el Museo de Bajo, que yo no lo tengo en algún momento, voy a subir a Instagram, lo ocurre que Instagram me parece que me cansa mucho y es a la vez, cada uno de estos procesos son muchos años de trabajo. Allá hay 2 preguntas. Quería saber el tema de la comunicación, cómo fue con las señoras, viendo que vos sabías ya el idioma guaraní, pero viste que las señoras que son más grandes en Paraguay, por ejemplo yo tengo mis abuelas que es paraguaya y yo voy, sé guaraní, pero no puedo hablar con ella porque ella habla guaraní eteño. O sea, hablan guaraní más... No. Ellas hablan, es bueno que hables de eso porque es como hilar más fino. Yo siempre tengo como formas de hablar que tienen que ver con el hilar más fino. Con Ticio, por ejemplo, más allá de que siempre hablamos, yo hablé mucho de las manos, también hablo mucho de la palabra traducir. O sea, yo estoy todo el tiempo traduciendo. Yo cuando hablo con ellas, por ejemplo, Petrona, bueno, ahora ya no más de ella, ya murió, pero cuando yo hablo, yo tengo que pensar adentro mío la palabra, o si no empleo varias palabras en castellano como para ir acercándome a la palabra exacta para que ella me pueda entender. A la vez, ella habla guaraní, ellas hablan guaraní, pero yo veo que ellas hacen un esfuerzo y piensan las palabras para decir. Con los colores no les quiero decir las batallas campales que son, porque hay momentos en que las charlas son vía WhatsApp, o sea, yo estoy acá y ellas están con un pedido que están completando, y Carmen Munilla, que es un portador increíble, Carmen Munilla me dice, Mónica, se me terminó el verdecito. Y yo, se me pararon los pelos y dije, ¿cómo tenías ningún verdecito? ¿De dónde sacaste? ¿Qué verdecito? Sí, el verdecito que me dejaste. Claro, la foto en WhatsApp o la foto que se manejan por teléfono no es el color real. Es un ocre. Imagínense, el ocre no existe. Entonces
Entonces, para ellas ese ocre era como una especie de que yo lo hacía funcionar como dorado, para ellas era verdecito. Y hablando de carne, a mí me gusta mucho que ellas empiezan a descubrir en ellas el placer que es para nosotros el crear, porque cuando nosotros abrimos toda la cuestión del crear, entra un placer enorme y ellas lo están sintiendo. Porque lo sintieron cuando yo les dejo esos espacios que ellas podían como explayarse, ir como intentando o teniendo ocurrencias, como decía Dina. Pero ahora que ellas están empezando por primera vez a hacer su propio trabajo, ya no detenido por mí, el placer que les abrió y es como empezar a abrir, y aparte empezaron a desarrollar unos puntos que son increíbles. O sea, uno puede pasar a Florencia o con los trabajos de ellas chiquititos, porque hay otra cuestión que se me apareció, que se necesita dinero para una primera producción y ellas no tenían. Entonces, cuando yo me dieron la casa, yo levanté una tienda y todos los retazos que había se los dejé. Y con eso ellas hicieron estos primeros trabajos. Se me voy a pasar porque me encantaría que los puedan ver porque también es un placer que tenemos. Hay una pregunta más, dos preguntas. Tenía curiosidad cómo es que saliste en la facultad con un determinado tipo de formación y llegás ahí a involucrarte al 100%. ¿Cómo? ¿Cómo salís de la facultad? Saliendo de la facultad. Yo hace mucho tiempo ya había salido. ¿Cómo llegás? Yo tenía 22 años cuando salí de la facultad y él llegó con 42, 20 Y años. ya a partir de ahí tenías intención de este tipo de obra o no? ¿O de golpe porque te fue llevando? No, ocurre, son dos historias dentro de historias, ¿no? Yo llego al pueblo en el 2002 y acuérdense que nosotros tuvimos en el 2001. Bueno, los más jóvenes no se acordarán mucho, pero el 2001 nos signó. Nosotros en el 2000 tuvimos una beca muy importante que se llamó Trama, que fue un grupo de artistas que somos muy amigos y estuvimos juntos y se veía venir la crisis. Se veía ya que se venía la crisis. En el 2001 yo viajo a Canadá, completaba en Canadá, y ahí yo se veía la hecatombe. Cuando yo llego era diciembre del 2001 y yo llego justo para 19 y 20 de diciembre, que fueron prácticamente no dormimos, pero cosas que vimos en la calle. Y yo pensaba quedarme a vivir en Buenos Aires y agarrar mis valijas, era imposible quedarse a vivir en Buenos Aires, yo no tenía ningún ingreso. Y me regreso a Misiones y allí yo tenía una casita también muy pequeñita a orillas del río y sale esta beca en el museo y me presento. Y yo me acuerdo que cuando hablé con Ticio le dije a Ticio que el país se había ido de las manos, porque yo sentía eso, ¿no? Como que el mundo financiero había tomado como cuerpo en Argentina y era lo que había primado y entonces el país se fundió, el país real, el país de las manos se había fundido y que justo es una apreciación mía, quiero decir, y no sé cómo será como la visión de un economista. Pero yo llegaba a un Paraguay, que es un Paraguay que es todo hecho a mano, está el pueblo de la lana, el pueblo de la madera, el pueblo de esto, el pueblo, ¿entienden? Es como cada pueblo tiene una particularidad y hay mucho trabajo manual, y como a través de las manos nosotros resolvemos cosas, como hasta pensamiento, ¿no? Como todo viene, cómo se va, cómo la información pasa por las manos. Entonces, yo por eso decía eso. A ver, yo llegué como así, ¿no? Al pueblo y en esas charlas que nosotros en el 2000 tuvimos, me acuerdo que una cosa fue instantánea la crisis
muchos de nosotros que estuvimos artistas, que estuvimos juntos en esas charlas de esa beca, todos nos orientamos hacia una cuestión social. Fue como algo así natural que saliera, que nos pasara a todos eso. Era como una necesidad de buscar una respuesta más allá del taller encerrado. No es una receta lo que estoy diciendo, no estoy diciendo por algo que me sucedió. Yo quería preguntar, por lo que me quedó que comentaste, si se pierde, se muere el tejedor, se muere la tela, en una sola palabra. No sigue, no hay otro, si no hay alguien que lo aprenda, esa tela ya se perdió. A lo que me refiero es, si no hay alguien o algo, alguna institución, alguna organización que ya que no tiene descendencia o no haya alguien que quiera aprender o pueda aprender, si no hay alguna organización que estimule personas como para decir, bueno, saco de acá y la llevo allá para que aprendan esto, es una belleza lo que se está perdiendo y es una lástima no transmitirlo, ¿viste? A mí me da esa sensación de decir, ¿cómo lo aprovechan ellos? Bueno, tal vez porque uno está en esto y le gusta. ¿Cómo no se puede, no hay gente o no hay alguien que se ocupe de personas que por ahí quieren aprender, por ahí no tienen los medios como para Acuérdense que estamos hablando de un país que la pobreza es algo, es un país que no tiene instituciones, o sea, es un país sin. Me acuerdo que esto me contó yo le llegaba a la oficina de Ticio y le decía a Ticio, le decía a Ticio, qué tremendo lo que nos pasaba a nosotros argentinos. Ticio decía, bueno, ustedes están desesperados porque las instituciones pueden como perderse o destruirse, pero vos estás adentro de un país donde no hay instituciones, está todo a construir. Hablando de instituciones, el Paraguay tiene, no sé, o quizás siempre tuvo, pero ahora tiene como una figura más fuerte que se llama el IPA. El IPA es el Instituto Paraguayo de Artesanía que está haciendo un trabajo. Entonces, por ejemplo, hay una sede fuerte en el pueblo, que es la antigua, es como funcionaba como una salita donde se resguarda y hoy en día van millones de turistas como a ver una muestra de alguien tejiendo, hay un telar, y hay una señora tejiendo, hay un muestrario de hilos del pueblo, hay un muestrario de puntos, o sea, es como un mini museo también, eso es nuevo. Y el IPA hace unos años hizo como un taller de formación de nuevos tejedores. Pero ¿qué sucede? Si vos creás el taller, pero después no creás, ¿quién va a comprar esa tela? Esas 20 personas se quedaron con un saber sin saber dónde poner esa tela. Son deficiencias, son instituciones que crean, o sea, yo soy muy crítica con ellos, donde crean esos programas que luego, que no están pensados, es como que quedan felices porque lo hicieron, pero después no tienen. O por ejemplo, premian a un tejedor siempre, y es el número 1 que es Eusebia. Pero después queda todo en la nada. O sea, a Eusebia le dan un premio de, no me acuerdo qué dinero era, pero no le dejan a ella usar ese premio como ella quiera, sino que le dan el premio en donde viene, le hacen un tinglado, le hacen la ampliación del taller, pero no es que le preguntan cuáles son tus necesidades. Trabajan en un pueblo de 45 horas, todo el Paraguay tiene 45 horas de calor, y le hacen un tinglado de chapa enorme, en donde el viento, el sol no está estimulado, todo al revés de lo que tiene que ser. Entonces, ¿qué está haciendo Eusebia? Eusebia está trabajando en su antiguo alero de paja, y ahí tiene montados sus talleres. Ahora tuvo que ella construir, ¿no?, 2 paredes para que no le entre agua, porque le estaba mal pensado. ¿Entienden cómo se construyen desde abajo? Nuestro país también hace eso, ¿no? Es una pelea constante de las bajadas de buenos programas, pero que después terminan.
hablando de los programas, pero que tengo que ser, estoy como observando lo que sucede en el pueblo porque me desespera, ¿no? Como son políticas de Estado, por ejemplo, también esta cuestión, ¿no? Un senador del Guairá que sabe que yo trabajo ahí, que yo soy amiga de una persona cercana a ella, me mandó decir que él estaba feliz porque él era el que había hecho este nuevo programa de que todo el Guairá tenía que usar camisas de oboí. Y cuando yo le pregunté contento, le dije a las bordadoras, qué suerte van a tener trabajo, y me dijeron, no nos llegó nunca. Y si les llega con lo que ellos llaman la patrona está arriba. Entonces es una persona de mayor envergadura política y social, la cual recepciona el programa y les hace el pedido a ellos, pero les sigue pagando nada, ¿entienden? Entonces son programas que hacen otros por todos lados. Bueno, no quiero terminar así. Bueno, hay otra pregunta más. ¿Alguien más? Contaste que San Ignacio, que tenés familia bordadora. No puedo decir que familia bordadora, pero qué sé yo. Abuelas bordadas. ¿No te interesa nunca hacer un proyecto ahí o volver un poco a los orígenes familiares? No, porque mi abuela bordaba. Yo no pude creer en el pueblo y me interesa bordar. O sea, son pueblos que se han vuelto muy horribles. Yo en los 90 volví al pueblo porque mi familia tiene una chacra que está a orillas del pueblo y me fui a vivir ahí buscando eso que vos estás diciendo y no encontré nada. Salí huyendo desesperada. No es que la mujer de Noé, me acuerdo, Nora Murphy, yo la amaba muchísimo, era brillante. Bueno, yo viví muchos años en la casa de ellos y me acuerdo una vez que me visitaron a Misiones y estábamos esposadas, ¿no? Ni siquiera San Ignacio, estábamos caminando. Y Nora miró así el horizonte de golpe y me dijo, ella nació en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, Springfield, creo que era. Y me dijo, yo después de 1 millón puedo. O sea, menos de 1 millón y ya no quería saber nada. Porque, bueno, los pueblos son difíciles, o sea, no podemos tener una mirada muy romántica, quedarnos solos con eso, ¿no? A mí me encanta trabajar ahí, me encanta porque, bueno, me gusta labrar la tierra, me gusta cocinar y yo puedo hacer todo, puedo tener jardines, eso me encanta. Pero después yo ya estoy acostumbrada también a poder venir acá, a poder tener charlas con mis compañeros artistas. Yo estoy muy acostumbrada a funcionar en red, ¿no? Como charlas, discusiones, bueno, traigo todas las producciones, sentémonos a charlar, a ver qué sucede, qué no sucede. Y yo también me construyo en base a eso. Entonces, para mí es muy importante tener esa evolución. Bueno. Bueno, no sé qué.